Hola a todos. En esta segunda entrega sobre el lenguaje positivo vamos a ver un ejercicio que es muy sencillo y se puede aplicar a prácticamente cualquier aspecto de nuestra vida. Se trata de acabar con las broncas siendo nuestros mejores amigos. Esto es muy sencillo. Imaginaros, yo estoy estudiando para un examen, me estoy preparando mucho. Llega el día y me sale fatal y finalmente suspendo. En ese momento yo tengo un problema, que es que no he conseguido el objetivo que yo quería. La reacción natural va a ser, frente a esto, me pongo triste y además me echo la bronca. Me digo, tendrías que haber hecho más, tendría que haber estudiado de otra manera, tendría que haber controlado los nervios. Bueno, pues entonces, con esto lo que consigo es, aparte del problema de haber suspendido, sumo otro problema que es el de echarme la bronca. ¿Vale? Entonces, lo de suspender no depende del todo de mí, pero lo de echarme la bronca sí que depende de nosotros mismos. Entonces, vamos a pensar, vamos a cultivar un ejercicio de hablar con nosotros mismos en lenguaje positivo usando la perspectiva. ¿De qué se trata? Tan sencillo como pensar, si un amigo nos viene con este problema, ¿qué le diríamos a esta persona? Imaginarlo. Si te viene un amigo que acaba de suspender un examen en el que ha echado muchas horas, ¿qué le dirías? ¿Le echarías la bronca? ¿Le dirías que ya le vale? ¿Que tendría que haber estudiado más? O, sin embargo, le darías ánimos, le animarías a continuar, le dirías no te preocupes que tampoco es el fin del mundo, que tienes una recuperación, que todo lo que has estudiado para este te va a servir para el otro, que tienes que echar un poquito de esfuerzo y ya está. Probablemente la mayoría diríamos esta segunda opción, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué nosotros mismos siempre nos quedamos con la primera? Con la autobronca, con el automachaque. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos culpa, conseguimos más pena y conseguimos quitarnos las ganas. ¿Cómo devolvernos la motivación? Pues siendo nuestros mejores amigos, entrando en este lenguaje interno positivo. Cuando algo salga mal, pensad para vosotros mismos, bueno, me ha salido mal, pero eso no quiere decir que esté todo perdido, voy a darme ánimos, no pasa nada, voy a descansar un poquito y lo voy a volver a intentar. ¿Vale? De esta manera, lo que hacemos es darnos motivación y estar mucho más alegres para volver a intentarlo, que es de lo que se trata. No solo sirve este ejercicio para cuando algo nos sale mal, sirve cuando nos levantamos, por ejemplo, con un día de mucho bajón, que no tenemos ganas de nada. Pues en vez de echarnos la bronca y decir, ay, ¿por qué no puedo estar alegre? ¿Por qué no puedo estar con ganas? Ya me vale. Pues no, decir, bueno, pues hoy tuve un día más triste, bueno, pero no pasa nada, voy a intentar hacer cosas que me animen, todos tenemos derecho a tener un día malo. De esta manera somos nuestros mejores amigos, nos damos esos ánimos, que es lo que estamos necesitando y no la bronca, y ganamos motivación y fuerza para seguir adelante. O sea que animaros a cultivar esta perspectiva, a ser vuestros mejores amigos y a usar este lenguaje para vosotros mismos en positivo. Espero que os haya gustado y muchas gracias a todos.